Continuamos con el ciclo de videos Pensamiento de cada día. El pensamiento de hoy se titula Lo grande, lo insólito y lo imprevisto, que son, según la opinión de Santo Tomás de Aquino, tres cualidades que se realizan en grado diverso y que forman parte del objeto del temor humano. El miedo, el susto, el horror, el terror, la preocupación, la angustia, la congoja, ¿no? Hay muchos términos que pertenecen a este como universo del temor o del miedo, ¿no? Acerca de esto, Stephen King, que es un autor muy conocido, que ustedes conocerán, quizá por haber leído alguno de sus libros o quizá haber visto películas basadas en sus novelas, ¿no? Tiene una expresión en un libro titulado La danza macabra, donde estudia y analiza precisamente el género del terror. Él dice, existen en el hombre puntos, dice, de presión fóbica, lo llama él. Así como hay puntos de presión del placer, ¿no? Como sabemos, hay en el cuerpo humano puntos de presión, por ejemplo, de relajación, ¿no? En el cuerpo o en la mente, una especie particular de música o algún masaje o lo que sea. En fin, así hay puntos de presión fóbica. Y estos puntos de presión fóbica, es decir, son los puntos que él y otros grandes maestros del terror, ¿no? Como Lovecraft o Edgar Allan Poe y tantos otros, ¿no? Escritores que saben tocan, ¿no? Allí donde se produce el miedo. Es interesante porque aquí encontramos como una especie de sintonía, si quieren, entre el profesor escolástico del siglo XIII, Tomás de Aquino, que habla de lo grande, de lo imprevisto y de lo insólito, ¿no? Con un escritor del siglo XX que pertenece obviamente a un ambiente cultural absolutamente distinto, pero que a su vez reconoce estos puntos de presión fóbica que menciona Tomás, ¿no? Ahora, eso por parte del objeto. Por parte del sujeto, los puntos de presión fóbica obviamente son distintos, ¿no? Es decir, lo primero que destaca Stephen King y que también considera Tomás en su suma es lo desconocido, ¿no? O sea, nosotros le tenemos miedo a lo desconocido. Y después hay otras razones más ocultas, inconscientes, que puede ser la culpa, ¿no? Es decir, el hombre, sea o no religioso, se siente culpable por alguna razón, ¿no? Bueno, tiene conciencia moral y se da cuenta que comete acciones malas o tiene al menos deseos malos, ¿no? Entonces parecería que la culpa pertenece, digamos, a la naturaleza humana, es como un hecho del inconsciente colectivo, y que la culpa es como que está llamando al castigo, ¿no? Al castigo. Claro, porque según una percepción elemental de la justicia, la virtud merece premio y la culpa merece castigo, ¿no? Es decir, o sea, el bien atrae el premio y el mal moral atrae el castigo, ¿no? Entonces parecería que uno de los puntos de presión fóbica es la culpa colectiva del ser humano, ¿no? Acerca de esto, dos cosas me parece que vale la pena mencionar. Hay muchas. La primera es un texto del Génesis que es muy interesante desde el punto de vista psicológico, ¿no? Porque es muy incisivo, creo, ¿no? Dice que cuando Adán y Eva, pero el texto aquí dice Adán,
cuando después de haber cometido el pecado original, se escondió, ¿no? Es interesante. Entonces, Dios aquí es representado como un señor, ¿no? Como el dueño del jardín del Edén, donde ha puesto para que disfrutasen de la belleza, de los placeres del jardín a sus hijos, ¿no? Adán y Eva. Bien. Entonces sale el Señor por la tarde a recorrer el jardín buscando el diálogo con Adán, pero Adán no está, se escondió. ¿Dónde estás?, pregunta. ¿Dónde estás?, ¿no? Un poco me hace acordar a mi infancia también, a mi padre llamándome ¿dónde estás?, ¿no? Y yo escondido. Bien. En fin. ¿Dónde estás, Adán? Entonces Adán finalmente sale de su escondite, ¿no? De la cueva o donde estuviese. Sí, estaba escondido, le dice, porque tenía miedo, porque estaba desnudo, ¿no? Bueno, si uno quisiera escribir la historia universal del miedo, el punto de partida de esa historia, ¿no? El primer capítulo sería precisamente el miedo de Adán después de haber cometido el pecado original. ¿Le tiene miedo a qué? ¿Le tiene miedo a Dios o tiene vergüenza porque está desnudo, ¿no? Miedo, vergüenza, en realidad son aspectos de la misma realidad, ¿no? La vergüenza es el miedo orientado para adentro, ¿no? O sea, uno es consciente y aunque nadie lo sepa, siente vergüenza. No ante nadie, sino ante sí mismo, ¿no? Uno sabe que ya es suficiente para sentir vergüenza, ¿no? ¿Y quién te dijo que estabas desnudo?, le dice Dios, ¿no? Bueno, el texto sigue, pero lo importante es que luego de la culpa surge la reacción de esconderse y del miedo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene miedo? Bueno, también porque él es consciente de que su pecado merece un castigo, ¿no? Porque hay como algo elemental que va más allá de cualquier tipo de ideología o de pensamiento deliberado o racional, de que el bien es premiado y el mal es castigado. Punto. Nos guste o no, es así, ¿no? Es un sentimiento elemental de justicia. Entonces, esto es lo primero, ¿no? Entonces, un punto de presión fóbica obviamente es la culpa. Obviamente es la culpa. Y otro tema relacionado con esto son las obras de René Girard. René Girard es un grande de nuestra época. Vale la pena estudiarlo, ¿no? Tiene muchos libros. El más conocido es el libro El Chivo Expiatorio, donde él explica este mecanismo del hombre que, sintiéndose culpable, en lugar de asumir la culpa y mediante la redención y el perdón reconciliarse consigo mismo y con Dios, busca transferir la culpa a un chivo expiatorio. Y eso es parte de las tradiciones religiosas, ¿no? Los sacrificios de expiación, ¿no? Los sacrificios que realizaban en la antigüedad, en diversas tradiciones, pero en la mayoría, tenían la función de aplacar la ira divina. Ya le digo, no mediante la asunción y la redención, sino mediante la transmisión de la propia culpa sobre un chivo expiatorio, ¿no? Que esto se realiza en forma ritual en las religiones, dice René Girard, pero también se realiza en forma política en las ideologías, ¿no? Por ejemplo, para la izquierda el chivo expiatorio, ¿no? El culpable de la desgracia de la clase proletaria es la burguesía. Para el nacionalsocialismo, el chivo expiatorio es la raza judía. Para para aquellos, los nacionalistas, el chivo expiatorio es el extranjero, ¿no? Bien. Es muy interesante la obra de René Girard, se la recomiendo si les interesa, estos mecanismos ocultos, ¿no? Estos puntos de presión fóbica de los que habla Stephen King, ¿no? Y que también trae Tomás en estas tres conceptos, ¿no? Lo grande, lo insólito y lo imprevisto. Y él dice, lo grande produce admiración, lo insólito produce
estupor, ¿no? Lo llama así, y lo imprevisto produce congoja. De modo que cada una de estas propiedades del objeto produce en el sujeto, en el hombre, tres reacciones distintas que él llama admiración, estupor y congoja, ¿no? Vamos rápidamente a reflexionar acerca de esto. Es muy interesante. Sí, en primer lugar, la magnitud, ¿no? Y la admiración. Magnitud y admiración, objeto, sujeto. Claro, obviamente el temor aumenta en la medida que aumenta el tamaño de la amenaza, obviamente. No es lo mismo que me persiga un perrito, un caniche, uno de estos perritos de bolsillo, ¿no? Que me ladre, que me persiga un león, ¿no? Es decir, ambos son una amenaza, pero la magnitud de la amenaza hace que mi temor aumente. Y que aumente en el sentido, ¿en qué sentido? No solamente como impresión, sino hasta qué punto seré capaz de enfrentarlo. Recuerden ustedes que el mal provoca en nosotros o bien la huida, o bien el enfrentamiento, o bien el temor. ¿El temor qué es? No es ni huida ni enfrentamiento. Digamos, es como una especie de parálisis, ¿no? Entonces la admiración, que tiene muchos significados en la filosofía, en este sentido, admiración es ante la magnitud del mal, ¿no? Es decir, no es lo mismo una pequeña epidemia en un barrio, ¿no? Dentro de una ciudad, que una epidemia como la del COVID, que se extendió por todo el mundo, ¿no? No es lo mismo una pequeña guerra fronteriza entre dos naciones que una guerra mundial que termina con 2 bombas nucleares sobre Japón, ¿no? No es lo mismo una matanza, en fin, entre pandillas, que un genocidio como el genocidio judío, el holocausto y otras razas, ¿no? De 6 millones de personas. Es decir, vivimos en una época de terror. ¿Por qué? Por la magnitud de lo que ocurre y lo que ocurrió en el siglo XX. La magnitud no es lo mismo, es absolutamente distinto, ¿no? De ahí, dice Stephen King, la actualidad de este género, que él es un maestro en este género del terror, del horror, ¿no? ¿Por qué? Porque él dice, y es muy interesante esto, que los hombres crean ficciones para poder soportar la realidad, ¿no? Esto, aunque lo dice Stephen King, lo sabían los griegos. Eso lo llamaba catarsis, lo llamaban ellos. ¿Qué es la catarsis? Bueno, es mediante la obra literaria, mediante el teatro, mediante la tragedia. En fin, las personas se desahogan, se purifican. Catarsis significa purificación, ¿no? En fin, entonces los horrores imaginarios que a nosotros tanto nos gustan y que están tan de moda, ¿no? Estas películas de Terminator o No mires para arriba, y hay una infinidad de películas de zombies, de Death, no sé, los zombies, esto que se llama Walking Dead, etc., Godzilla, etc. Todo esto es importante, no porque pertenezca al show business, sino porque refleja la conciencia o el subconsciente del hombre de hoy, que es consciente y necesita también purificarse, ¿no? De las grandes tragedias del siglo XX, ¿no? La magnitud, ¿no? La magnitud. En segundo lugar, muy interesante, dice lo insólito. ¿Qué es lo insólito? Insólito es un término que viene del latín solitus, que significa acostumbrado. Nosotros lo tenemos en español cuando decimos, por ejemplo, yo suelo levantarme a las 7 de la mañana, ¿no? Es decir, mi costumbre es yo suelo. In es negación, insólito es lo desacostumbrado. Entonces lo desacostumbrado obviamente provoca una mayor impresión en el sujeto que lo acostumbrado, porque la costumbre hace que el impacto, ¿no? El estupor sea menor. Precisamente estupor, la palabra estupor, viene de un término
que tiene una raíz indoeuropea que significa golpe, ¿no? Es decir, cuando digo raíz indoeuropea me estoy refiriendo al proto-idioma anterior a los idiomas, a las lenguas de esta familia, que es una de las familias, no es la única, hay muchas familias de idiomas, ¿no? Indoeuropeas, ¿no? En sí, de la India y de Europa, en fin, las lenguas germánicas, las románicas, las romances, en fin, y otras que pertenecen, las celtas, que pertenecen a la familia indoeuropea, ¿no? Entonces va más allá del griego y del latín, es anterior, es como una raíz anterior. Bien, tema que, bueno, para mencionar solamente es parte de la cultura general. Entonces hay como una raíz indoeuropea, digo, estupor es golpe. Entonces no es lo mismo el soldado que en primer día está en la trinchera, ¿no? Y siente, en fin, el rugir de los cañones y la cercanía de las balas, que cuando ya está el día número 100 o 150 en la trinchera, ya se acostumbró, ¿no? Entonces, este es un punto de presión fóbica, lo no acostumbrado, ¿no? Por eso esto de los zombies, los vampiros, los demonios, los exorcismos, los monstruos, en fin, todo esto, lo desconocido, ¿no? Lo desconocido, lo ignoto. Bien. Y esto es muy importante porque también, fíjense ustedes que es parte de nuestra realidad, ¿no? Como dato curioso, ¿no? En el año 1938, Orson Welles hizo un radioteatro, ¿no? Un radioespectáculo se llama, en base a una novela escrita por un escritor que tiene un apellido parecido, que no es el mismo, Wells, sin E, sino solamente con W-L-S, H.G. Wells, que en 1898 escribió una novela titulada La Guerra de los Mundos, ¿no? Entonces, Orson Welles escribió un escenario para radio, ¿no? Pero él se le ocurrió hacerlo en forma como si estuviera sucediendo. No dijo, bueno, ahora voy a hacer un radioteatro, escuchen, en fin, sino que un periodista de la radio, no había televisión, no era incipiente la televisión, llega a New Jersey, sí, frente a Nueva York, entonces está ahí, en fin, haciendo un programa y de repente dice, bueno, queridos oyentes, acabamos de ver un cilindro, nos vamos a acercar, metálico, de dimensiones tal que, en fin, empieza a crear o a relatar lo que él está viendo, y está viendo cómo de ese cilindro salen marcianos, ¿no? 1938, antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y explica, y empiezan, en fin, la guerra, y qué sé yo, y la gente se lo cree, hay una histeria colectiva, es muy interesante como fenómeno social, ¿no? Como experimento social. O sea, la intención de Orson Welles, que después pidió perdón, no fue hacer un experimento social, pero lo hizo. Y es muy interesante, porque es un experimento social del cual nosotros seguimos formando parte, ¿no? Porque si ustedes prenden la televisión, no van a escuchar acerca de marcianos, pero van a escuchar acerca de todas noticias malas. ¿Por qué? Porque es una forma de manipularnos, ¿no? Entonces, en fin, bien, pero aquí el tema es el estupor ante lo desacostumbrado. Repito, la magnitud provoca admiración, lo insólito provoca estupor y lo imprevisto provoca congoja, ¿no? ¿Imprevisto qué quiere decir? En fin, que puede ser acostumbrado, pero que no estaba planeado, ¿no? Por ejemplo, la iglesia reza, por ejemplo, Señor, libérame de la muerte imprevista, ¿no? O sea, nosotros sabemos que vamos a morir, pero no sé ni quiero morir ahora. Si quiero estar preparado, ¿no? Esto de la preparación está muy presente en la conciencia religiosa judía y cristiana, ¿no? Jesús muchas veces repite esta frase, ¿no? Estote parate en latín.
estén preparados, ¿no? Y hay un libro orientado exclusivamente a la preparación, que es el libro del Apocalipsis, que es un libro muy difícil de leer, donde en uno de sus párrafos, ¿no?, el autor, Juan, que tiene visiones del futuro, ve 4 jinetes que avanzan cabalgando, ¿no?, que son, según una interpretación, la guerra, ¿no?, la peste, el hambre, la muerte, ¿no? Son 4 jinetes. Bien. Entonces, no es lo mismo estar preparado que estar no preparado o que estar sobrepreparado, ¿no? Sobrepreparado que sí que hay personas que viven en este ambiente profético y entonces pierden de vista lo doméstico, lo habitual, lo cotidiano, ¿no? Caso, por ejemplo, de Léon Blois, un escritor francés muy interesante, muy original, que él, cuando le preguntaban, ¿usted lee el diario? No, yo cuando quiero saber las últimas noticias leo el Apocalipsis, decía Léon Blois, ¿no? No, eso es como estar sobrepreparado, porque está bien, el Apocalipsis es un contexto general, pero es interesante saber, en fin, cómo va a ser el clima mañana, o quién va a ganar el partido del domingo, o las elecciones del año que viene, ¿no? Porque la vida humana pasa por lo cotidiano. Estos puntos que dice de fobia, sí, puntos de presión fóbica, lo que hacen es sustraernos de la vida cotidiana, y de ahí es el peligro, ¿no? Por un lado sirven porque por razón de la catarsis, ¿no? Pero otro lado son peligrosos porque nos sustraen de lo cotidiano donde se realiza la vida humana, ¿no? Precisamente el temor tiene eso, de esta parálisis, de esta fascinación, de este estupor, de esta parálisis, ¿no?, de esta fuerza de abstracción que provoca a nivel afectivo, ¿no?, el miedo, el temor, y que quizá nos quita de estos deberes cotidianos y de los placeres cotidianos que tenemos, ¿no? Entonces, volviendo al pensamiento de Tomás, que vale la pena desarrollar, ustedes lo harán mucho mejor que yo. Lo grande provoca admiración, lo insólito provoca estupor, lo imprevisto provoca congoja o agonía. Con esto termino. Si fue de su utilidad, le voy a pedir que le pongan el like, o que lo compartan, o que se suscriban para la difusión del canal. Ahora sí, me despido. Que tengan un muy buen día.